Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. El día de hoy tenemos como invitado especial al maestro Gerardo Sámano Hernández, cronista de Almoloya de Juárez, quien nos impartirá una conferencia titulada Los Memoriales de Pedro Martín de Toro, un estilo documental del Bajío. Gerardo Sámano Hernández tiene varias publicaciones y ha impartido conferencias. Fue profesor de la Facultad de Humanidades, en la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ocupó diversos cargos en la administración universitaria. Para mí fue un gusto tenerlo como profesor en la Facultad de Humanidades, en la licenciatura en Historia. Y es un gusto saber que también forma ya parte de los cronistas en el Estado de México. Y qué bueno que el día de hoy nos va a impartir un documento que lo ha estudiado, lo ha investigado, pues para que nos comparta este documento a todos los estudiantes, a quienes están los tesistas, en fin, para todo el público y también para nuestros compañeros cronistas de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. Muchas gracias, maestro Gerardo Sámano. Ok, gracias Claudio. Pues también es un gusto que me hayan invitado y agradezco mucho sus atenciones. Y sobre todo, pues bueno, ahorita vamos a platicar de varias cuestiones. Originalmente teníamos pensado hablar de los memoriales de Pedro Martín de Toro, pero hemos trabajado varias cuestiones que son interesantes. El día de hoy vamos a hablar de las relaciones o memoriales de mérito y servicios, que es un estilo documental que se genera en la época colonial como parte de la conquista de las chichimecas. Entonces, la investigación no se quedó solamente en los memoriales de Pedro Martín de Toro, sino fuimos recabando más información y fuimos buscando más documentos y encontramos un corpus documental de memoriales. Si me permiten, voy a pasar a agregar unas imágenes de varios documentos. En este caso tendríamos el primer documento, que serían los memoriales de Pedro Martín de Toro. Estaríamos hablando de una publicación que fue hecha en primer lugar por David Wright, se llamó Conquistadores de las Chichimecas, y posteriormente sacó otro volumen de Conquista y Fundación de San Miguel de Allende, pero hace este trabajo, y este es un trasunto que hizo originalmente don Diego García de Mendoza Moctezuma, este personaje que se le acredita la creación de los códices de Chaloya. Entonces es muy interesante cómo podemos encontrar aquí este personaje de las chichimecas con un águila y el nopal, aseverando esta parte de nobleza mexica, y con todo este contexto de imágenes que reflejan a esa conquista de las chichimecas, personajes guachichiles que les llaman aquí, que son parte de los personajes que se integran al ejército de los otomíes que van hacia la conquista del Bajío. Y encontraremos también ya a don Pedro Martín de Toro con la indumentaria española, que eso da un cierto realce, precisamente como cacique, y pues bueno, encontramos la parte de su ejército, cómo estaba integrado. Tenemos una imagen de coronación de Pedro Martín de Toro, que le dan ese carácter de noble, de señor, y aquí encontramos ese sentido de darle esa, entre comillas, coronación. Asimismo, encontramos la bandera de la Nueva España, que se viene con una cruz, y pues bueno, personajes de su ejército, posiblemente los nobles indígenas de Jilotepec que pasaron a la conquista de las chichimecas, y al final, un error que cometió David Wright, dice que es una corrida de toros. Yo considero que es más bien una heráldica, Pedro Martín de Toro. Entonces tenemos, con esto sella don Diego García de Mendoza Moctezuma este concepto. ¿Por qué? Porque nos cuesta Chaloyan, si nos damos cuenta, en una de las partes va a manejar el concepto del Cuautli-Nemeayan, que es parte del escudo que manejan en el Códice García Granados. Tuve la experiencia de estar trabajando con dos códices, sobre todo en el proyecto de Códice Publicación Mexiquense, con el doctor Javier Nogués, y es la parte que identificamos como esa heráldica, ¿sí? Entonces también aquí encontramos en este documento este tipo de cuestiones. Pues bueno, ese sería un tipo de documento. A este le llamé Memoriales Ilustrados estilo Chamacue, bueno, de Pedro Martín de Toro. Ahora, hay otro documento que es la matriz.
Este se encuentra en la biblioteca Luis González y González del Colegio de Michoacán. Entonces, este es el original. Se trató de traducir, no se identificó que fuera lengua otomí, es una variante, posiblemente huachichil o una lengua chichimeca, que realmente no, por eso no se ha hecho la traducción. Y tenemos aquí el documento matriz, de donde fueron tomadas las imágenes, que las sacó don Diego García e hizo el trasunto, y que posiblemente ese documento, al enterarse en la Real Audiencia que existía, le intentaron pagar y mandar a hacer otros documentos, entre ellos los títulos primordiales, los títulos de Tarimoro. Entonces, encontramos esta matriz aquí, este documento precisamente con estos personajes, los chichimecas, los otomíes que van a la conquista, la iglesia de San Lucas Chamacuero, estamos hablando aquí estos personajes, Pedro Martín de Toro, aquí como parte de esa conquista de las chichimecas. Y vamos a encontrar igual así más documentos, más dibujos, más personajes que estamos encontrando. Aquí Pedro Martín, como es noble, puede montar a caballo, que es otra de los privilegios que tenían los nobles indígenas y que participaron en esta conquista de las chichimecas. Aquí podemos encontrar nuevamente toda la parte de los fuertes, todos estos personajes vestidos a la usanza española, músicos, tenemos personajes de color, tenemos esos combates con los chichimecas, los otomíes y los chichimecas, enfrentándose para la pacificación después de la guerra de las chichimecas. Nuevamente tenemos a personajes con indumentaria española, posiblemente aquí don Pedro Martín de Toro con indumentaria europea. Tenemos nuevamente aquí a Pedro Martín de Toro, aquí peleando con atavíos muy parecidos a un caballero águila, posiblemente aquí el águila con la serpiente, el águila devorando a la serpiente, que hace ese concepto de que viene del centro de México, que viene de México. Y aquí tenemos a los huachichiles. ¿Cómo sabemos que son huachichiles? Es una etnia de las chichimecas porque traían el rostro pintado. Si esto fuera a color, sería a color rojo, ¿sí? Entonces, esos son de los aspectos que podemos encontrar. Nuevamente encontramos a Pedro Martín de Toro con el águila con la serpiente, el sentido Tenochca, la bandera de la Nueva España, muy estilizada, muy con esa cruz característica. Don Pedro Martín de Toro montando a caballo. Aquí tenemos a Pedro Martín de Toro con el águila bicéfala de los Habsburgo y con el toisón, que parece más bien un burrico. Entonces son esos aspectos que podemos encontrar y que finalmente nos van a dar ese sentido de cómo se hace el trasunto. Aquí tenemos nuevamente la bandera de la Nueva España con una cruz, Pedro Martín de Toro con atavíos indígenas, con su tocado, un traje de caballero águila, su escudo, chimali, y sería básicamente, yo les llamo memoriales de San Francisco Chamacuero. Entonces son estos dos documentos que se derivan y que son de un mismo estilo documental. Sin embargo, tenemos más documentos que yo considero otro importante que sufre un proceso de viñetización y que es una copia del Códice de Huichapan, pero está dentro del ámbito de los memoriales ilustrados o de las memorias. Y este sería el Códice de Jilotepec, que toma algunas características del Códice de Huichapan. Aquí tenemos el Códice de Huichapan propiamente, encontramos el dibujo, la pintura, tenemos una contextualización del estilo tradicional indígena, lo podemos observar, aquí está, y las imágenes nos relatan más información que las que pudiese tener el texto. Por eso es la razón de establecer que es un códice. ¿Por qué? Porque tenemos en este sentido un estilo pictográfico tradicional donde tiene una información y lo que se hizo fue solamente completar con este sentido, con el texto, esa información que se estaba manejando. Igual hay una calendarización de manera correcta, ¿sí? A diferencia del Códice de Huichapan, el Códice de Jilotepec toma solamente viñetas para ilustrar, ¿sí? Aquí están estas viñetas que están ilustrando, pero la mayor parte de información viene en el texto. Y no es otra cosa que una relación de méritos de Juan Valeriano de la Cruz. Entonces, ahí ese sentido, por eso yo considero que el Códice de Jilotepec no es un códice, sino más bien es una relación de méritos y servicios.
Esto cuando lo propuse en su momento, cuando iban a publicar el códice de Jilotepec en el Colegio Mexiquense, pues causó mucho ruido. Me decían, ¿cómo vamos a parar un documento que está a punto de publicarse y saliéndonos que no es un códice? Pero en realidad podemos identificar que no es un códice, sino es un proceso de viñetización de acuerdo a los criterios que maneja Javier Nogués en un documento que define los códices coloniales. Aquí encontramos que no es eso, sino es un proceso de una viñeta con un documento que está haciendo la relación de los hechos heroicos de un personaje. ¿Para qué? Para alcanzar un beneficio o un sentido de beneficencia, o salir beneficiado, perdón. Entonces, es por ello que yo he estado manejando todo este tipo de cuestiones y podemos hablar que el estudio y el desarrollo de esos pueblos en el Bajío es un caso que es muy importante para conocerlo y sobre todo para ver cómo ha sufrido esa transformación de la época de conquista hasta el siglo XVII, XVIII, todo este sentido de la población que va a, sobre todo, los que van a buscar una nobleza, van a buscar una justificación de esa nobleza, van a tener sus orígenes en la conquista y pacificación de las chichimecas. Es por ello que la fundación de los pueblos de indios en esta región se presentó como resultado de varias etapas de poblamiento de la Gran Chichimeca, que albergaban una población de características distintas a los pueblos del centro de México. Hay unos planteamientos que maneja David Wright dentro de las infinidades de cosas que hace, tiene muchos errores, pero un acierto que yo considero que tuvo David Wright es que él considera que algunos pueblos tuvieron sus orígenes en varias etapas de migraciones otomíes. La primera que considera él es el poblamiento otomí procedente del centro de la Nueva España, esto después de la conquista en 1521 hasta 1540. La segunda etapa posiblemente es a partir del otorgamiento de las estancias, cuando esta población otomí se va acompañando a los españoles para cuidar los ganados entre 1541 y 1550. Y se presenta una nueva oleada de esta población, que sería pues a partir de la creación de los pueblos de resguardo y presidios. ¿Para qué? Para proteger el Camino de la Plata. Entonces estaríamos hablando de todo este sentido, de este crecimiento de la población o este avance de la población otomiana por todo este contexto de ir retomando, repoblando. Y la última etapa de incremento de la población otomiana en el Bajío corresponde al desarrollo de la economía minera agraria de la región entre 1591 y 1650. ¿Sí? Aquí es importante identificar que el estudio de estos elementos se van a dar a partir de varias concepciones de jurisdicciones. ¿Por qué? Porque van a crecer Acámbaro, va a crecer Celaya, va a crecer Apaseo, San Miguel el Grande, Silao, Irapuato, Salamanca, Pénjamo, Yuriria-Púndiro e incluso Querétaro. ¿Sí? Hay que recordar que Querétaro no es un pueblo de por sí fundado como Hualtepec, sino es un pueblo colonial. Está dentro de las chichimecas. Y pues bueno, esto indica que solamente de estos pueblos, si acaso Acámbaro, Yuriria-Púndiro, serían los pueblos de origen prehispánicos y con de un origen tarasco. Entonces, de ahí estaríamos hablando de todas las demás poblaciones que son resultado de una migración de población del centro de México que va hacia el Bajío. Pues bueno, también podemos conocer que el origen y las transformaciones de estos pueblos indígenas se dan a partir de su fundación después de la conquista española en el Bajío, ¿sí? Y es importante plantear que una expresión acorde a estos fenómenos se da a partir de que sus pobladores o conquistadores no eran de origen local, sino son traídos del centro de México para aculturar y para cumplir con funciones que ya venían desarrollando durante la primera etapa de la época colonial. ¿Sí? Finalmente creo que merece una atención especial los elementos de tradición indígenas legados a través de las relaciones de méritos y servicios, que es la documentación que van a dejar estos indígenas en sus poblaciones. ¿Sí? Estos fueron escritos por los descendientes de los conquistadores indios de las chichimecas,
ya que en estos documentos se conservaron restos de la memoria histórica de la fundación del pueblo y su legitimización ante el orden administrativo hispano. A través de la historia de estos pueblos se podrá entender una nueva concepción de desarrollo social, económico, político y cultural de los pueblos indios de las chichimecas. Sí, aquí de los autores que han trabajado esta parte de historiografía, pues podemos encontrar a Ana María Crespo y Beatriz Cervantes. Ellas han considerado que el poblamiento de la región sur del Bajío guanajuatense jugó un papel importante el grupo otomiano. En este sentido, estos por estar emparentados con los pames, que habitaban en la zona, hay un desarrollo comercial. Hay que recordar que la zona o la provincia de Jilotepec es extensa y tiene ese contacto con las chichimecas. También, para estas autoras, la conformación del pueblo de indios del siglo XVI en la región del Bajío correspondió a un proyecto de colonización, ya que ayudaron a los españoles en su penetración hacia el norte, y en este caso, de un cambio permanente de la población a distintos lugares que están poblando. ¿Sí? Otro planteamiento importante es que de acuerdo al análisis de las fuentes denominadas relaciones de mérito y servicios, podemos encontrar que en ellas, en estos documentos, se dan noticias de las hazañas de los caciques otomíes en el proceso de pacificación y poblamiento de las chichimecas. ¿Sí? Si vamos a ver nosotros ya casos específicos, pues podemos ver ya los memoriales de Pedro Martín de Toro, que finalmente hacen esa relación. Podemos ver los memoriales de Chamacuero, que es el documento original de donde se toma la información para hacer los memoriales de Pedro Martín de Toro. Y también podemos hablar del Códice de Jilotepec, que son los 3 casos de documentos hasta el momento ilustrados. Posiblemente exista un documento más, que sería el de Santa María Chichimequillas. Entonces, tenemos de 3 a 4 documentos ilustrados, ¿sí? Los demás van a ser ya documentos escritos, ¿sí? Aquí podemos encontrar que se va a representar o va a surgir una tradición de documentos que narran la conquista y la pacificación del actual Bajío. Es por ello que considero que es muy importante hablar de estos documentos denominados de relaciones y mérito de servicios. Me parece que quien ha continuado con este estudio es Raimundo García Martínez, si no me equivoco, secretario del Colegio Mexiquense, ha retomado esta parte. Sin embargo, él no ha trabajado la cuestión de cuántos documentos son, sino de aquí ya tenemos un catálogo, ya hicimos ese trabajo, y pues bueno, que apenas lo estamos dando a luz y esperemos publicarlo próximamente, ¿sí? Pues aquí podemos entender que en estos documentos se van a presentar varios tipos de información, entre ellos la información genealógica, la relación de méritos y servicios, y en algunos casos especiales, las ilustraciones. Otras cuestiones importantes que vamos a encontrar en estos documentos es que determinan las pretensiones y el contexto histórico en el que fueron generados. ¿Para qué fueron generados? Para obtener, en este sentido, el grado de nobleza y obtener beneficios por parte de la corona para los creadores o en este caso sus descendientes. Aquí también podemos encontrar que el contexto del documento es un estilo documental específico que llamamos memoriales del Bajío, genérico, y ya podemos encontrar los memoriales ilustrados, ¿sí? Que vamos a hacer subgrupos de documentos en un contexto mayor, ¿sí? En este tenor, pues bueno, intentaremos obtener como resultado varias cuestiones importantes. Por el caso de Pedro Martín de Toro, no viene una genealogía, bueno, sí viene una parte de una genealogía, sobre todo de los señores otomianos. Al igual, lo presenta el documento del Códice de Jilotepec, o como yo le llamo, memoriales de don Juan Bautista Valerio de la Cruz, ¿sí? Que podemos encontrar que hay una coincidencia de personajes que están relacionados en este sentido, y podemos verlos en unos cuadros que realicé, donde comparo Códice de Huichapan, Códice de Jilotepec y memoriales de Pedro Martín de Toro, donde identifico quiénes son los personajes que están participando en esta conquista
Y pues bueno, ahí podemos encontrar por lo menos la coincidencia de los señores de Jilotepec de la época prehispánica. Bueno, también cabe la posibilidad de que este y otros documentos de pueblo hayan surgido para legitimar los derechos de noble de los indios descendientes de los conquistadores. Así, pues están recurriendo a la elaboración de relaciones de méritos en una época tardía. Y esto también va a permitir reclamar esos derechos ancestrales y militares y también su derecho de nobleza para poder controlar un poder territorial, político, local, como gobernadores, como alcaldes o en este caso como principales, como nobles indígenas. ¿Sí? Los casos que he estudiado pues son evidentemente para validar esa nobleza de caciques. Así lo tenemos con los memoriales de San Francisco Chamacuero y la relación de méritos y servicios de Bartolomé Jiménez Vega. Asimismo, hay otro documento, la relación de méritos de servicios de don Francisco García de la Mota y los memoriales de Pedro Martín de Toro. ¿Sí? Entonces, encontramos ya una serie de corpus documentales que están manejados y sobre todo en la biblioteca Luis González, donde no solamente están los memoriales de San Francisco Chamacuero, sino tenemos una serie de documentos que están hablando de esas, son esas memorias o esos memoriales que no están ilustrados, pero finalmente tienen el mismo principio: informar de la nobleza, informar de los méritos que tuvieron sus antepasados para lograr ese beneficio. Por otro lado, los memoriales como grupo genérico de información quizá fueron parte de un boom documental creado por los indios de la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII. Estos documentos se hicieron para proteger las tierras de comunidades y obtener privilegios de la nobleza ante la corona. Esto último demuestra que el poder local de la nobleza india se encontraba en crisis. Hay que recordar que hay varios procesos de recomposición de tierra de los pueblos de indios y pueblo que no presentaba documentación y no justificaba era menguado en sus tierras. ¿Por qué? Porque no había una legalidad en cuanto a la posesión. Y esto es una cosa que va a ser tradicionalmente la corona española. Siempre va a buscar legitimizar o que tengan la composición, y si no, esas tierras que están son realengos, y como realengos la corona tiene derecho a venderlos o sacar un beneficio. Entonces es parte de ese concepto y es por lo que se crean los títulos primordiales, por lo que se crean los documentos Techaloyan, por lo que se crean todo este boom documental, los documentos, ya se me fue el nombre, Villafranca, y pues bueno, estos memoriales para el caso del Bajío. Yo considero que son parte de ese mismo fenómeno documental y que tienen una matriz. Toda esta información hay una matriz que posiblemente se perdió en el tiempo, pero que hay una información que se tiene y que se está también manejando a partir de la tradición oral. Y para ello pues tendríamos que ver las informaciones de Fernando de Tapia Conín y estaríamos viendo el caso de los montañés para el caso, para el sentido de las chichimecas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que todo este fenómeno de confección, pues está de alguna forma, o por lo menos en el códice Zapata de Mota, mal llamado así, en el Archivo General de la Nación, o llamado, como le digo yo, Memoriales de Pedro Martín de Toro, pues es un trasunto que hace don Diego García de Mendoza Moctezuma, quien figura en la historia como un personaje importante para la recopilación y confección de documentos probatorios de las tierras y la nobleza indígena, quien en 1703 tenía en su poder, entre otros documentos, los memoriales de Pedro Martín de Toro, y por ello también existe una demanda en contra por la falsificación de unos documentos, que estos les llaman mapas de Tototepec, posiblemente a lo que llama la población el Niño de Cuero o el Códice de San Pedro, el Códice de Chaloyan de San Pedro Tototepec, ¿sí? Estos documentos relativos a los pueblos que estamos encontrando que tenía don Diego, pues va más allá, no solamente con el Códice de Tototepec, sino también el de San Bartolo Chuchutlalpa, que está en Icatepec, Santana Tianquistenco, Santa Marta, posiblemente Mexicalcingo en el Distrito Federal, Santiago Tlatelolco, al igual que existieron demandas que le hicieron, que tuvo, porque le encargaron los títulos de algunos pueblos, entre ellos Tarimoro, Guanajuato, y que está basado aparentemente en la información
de los memoriales de Pedro Martín de Toro. Hasta aquí tendríamos toda esta parte de cómo se está organizando ese corpus documental y por qué ese boom de generar memoriales en el Bajío, o de dónde lo está retomando don Diego y está presentando esta documentación, ¿sí? Con lo anterior se puede pensar que una serie de personajes estuvieron en contacto y dieron pauta para que se establecieran parámetros generales en la creación de documentos. Un segundo caso corresponde a los documentos Villafranca, que lo estudia Stephanie Good, y estos que corresponderían al estilo de los títulos primordiales. Este tipo de documentos guardan una serie de lineamientos que contienen los siguientes géneros de información: genealogía, linderos territoriales, fundaciones de pueblos y aparición de autoridades relevantes. Entonces, si nos damos cuenta, la mayor parte de documentos están coincidiendo en la parte de genealogía, en la parte de fundación de pueblos y sobre todo en la justificación de autoridades que están enfocando, que están dando fe de los acontecimientos que están presentando, ¿sí? A diferencia de todos de estos estilos, podemos encontrar que los documentos que vamos a generar para el Bajío, que vamos a encontrar para el Bajío, en donde se presentan informaciones de los conquistadores, pues tienen varias características. Van a presentar esa cuestión de la genealogía, van a presentar las tierras conquistadas y van a manejar la fundación de pueblos. Aquí podemos encontrar esos documentos importantes que yo considero que son matrices para el desarrollo de las que serían de los memoriales y de los memoriales ilustrados. Los documentos que son claves es la relación de Nicolás de San Luis y la de Fernando de Tapia. Estos documentos tienen, entre otras características, marcar de manera especial el apoyo que brindaron los capitanes y caciques otomíes a la corona en la pacificación y poblamiento de las chichimecas. Entonces, es la parte interesante, y eso lo encontramos como parte del corpus en los demás documentos, ¿sí? Además, van a hablar de la participación en la organización del poder local, que se manifiesta a partir de la República de Indios, que está manejada y que está desarrollado, o que se exporta del centro de México hacia el Bajío. Entonces, es importante precisamente justificar esta cuestión, porque tenemos elección de indios, de cabildo de indios, en Chamacuero. Entonces, por tanto, hay apellidos importantes que están manejándose de Moctezuma, de Toro, etcétera, etcétera, que son descendientes de esta nobleza. Entonces, para justificar su nobleza, tienen que presentar esa documentación que los avale, ¿sí? Pues bueno, en sí, considero que a través de la identificación y aparición de documentos relativos a la conquista y pacificación de las chichimecas, se puede plantear de manera concreta la existencia de un corpus documental perteneciente a esta región del Bajío, el cual se ubica en un grupo de relaciones de mérito y servicios. De aquí se pueden derivar los títulos primordiales de fundación de pueblos y los memoriales ilustrados. También cabe la posibilidad de que la información de estos documentos, o la información que presentan estos documentos, obedezca en cuanto a la información y formato de unos o más estilos anteriores al siglo XVII, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver cuáles son los documentos, cuáles son las relaciones de mérito y servicios que considero yo pertinentes, o que considero son parte de ese corpus documental, de ese sentido de documentación. Pues podemos encontrar dentro de las relaciones de mérito y servicios el Códice de Jilotepec, o yo le llamo relación de mérito y servicios de Juan Valerio y Bautista de la Cruz, la relación de mérito y servicios de Nicolás de San Luis, la relación de mérito y servicios o ejecutoria de don Diego Martínez, y el siguiente documento sería los memoriales de Pedro Martín de Toro, los memoriales de San Francisco Chamacuero. Estaríamos hablando también de la relación de mérito y servicios de don Bartolomé Jiménez Vega, los títulos primordiales de Santa María Chichimequilla, la relación de mérito y servicios de don Francisco García de la Mota, documento de Santa María Magdalena Irapuato posiblemente, relación de mérito y servicios de Juan de la Cruz Zamora,
relación de méritos de don Hernando de Tapia y la relación de San Bartolomé Agua Caliente. Entonces, estos serían básicamente los documentos que yo considero que estarían manifestándose dentro de este concepto de relaciones de mérito y servicios. Entonces va más allá de solamente hablar de los memoriales de Pedro Martín de Toro. Ahora bien, los memoriales fueron escritos a finales del siglo XVII y pueden compararse por su contenido y temporalidad a las relaciones de Nicolás de San Luis, que fueron escritas en el siglo XVIII. Los documentos de Fernando de Tapia, que se ubican entre 1569 y 1604 y que fueron transcritos en 1724. Por último, al parecer puede pensarse en una hipótesis, en esta que las relaciones de Nicolás de San Luis y la de Fernando de Tapia son el modelo a seguir por los documentos de los conquistadores de menor rango. La estructura general del grupo genérico denominado Relaciones de Méritos y Servicios se puede dividir en varios segmentos que no necesariamente obedecen al siguiente orden. La primera parte, por lo regular, tratan de la importancia que tuvo el personaje central de los documentos en la conquista y pacificación de las chichimecas, ¿sí? El carácter de noble y el rango militar a través de una confirmación hecha por la corona como capitanes otomíes dentro de la conquista, ¿sí? Y es por ello que encontramos en el caso o en la imagen que estaríamos manejando de Pedro Martín de Toro, precisamente estaríamos hablando de esa coronación. Vamos a ver la imagen, vamos a ponerla para que la vean, donde estamos hablando de esa coronación de Pedro Martín de Toro. Tenemos aquí esta imagen donde está el nombramiento, lo están coronando capitán. Entonces es esa parte donde están haciendo este sentido, posiblemente aquí españoles de la Orden de San Diego. Entonces estaríamos manejando por el contexto de la época todo el sentido de nombramiento y ese carácter de importancia que van a tener estos conquistadores chichimecas, ¿sí? O de las chichimecas. Por otro lado, vamos a encontrar que van a argumentar y van a tener ese carácter de los personajes en un pasado prehispánico generado en Jilotepec. Esa demostración la vamos a tener a partir de un linaje que se manifiesta a partir de las genealogías que presentan. Los memoriales de Pedro Martín de Toro van a presentar genealogía Grillo y Quebrador de Ojos, etcétera, etcétera. Lo mismo que presenta el Códice de Jilotepec. Posiblemente hay una variación en los nombres, pero los significados son parecidos. Y todos esos están tomando esa matriz del Códice de Jilotepec. Entonces, son estos documentos que son importantes y que están demostrando esa nobleza y ese linaje, ¿sí? Y pues bueno, ya se pueden mencionar también que aquí a estos personajes, a estos conquistadores de las chichimecas, se le está denominando como caciques y principales de la provincia de Jilotepec. Entonces, es importante entender que para justificar su nobleza, tienen ese lazo como personas que provienen de Jilotepec y como nobles de. Y por último, se hace mención de las rutas de conquista del o los lugares en donde se establecieron los personajes centrales y su contribución en la formación del pueblo de la doctrina cabildo indígena. En este contexto podemos encontrar ese fenómeno del Códice de Jilotepec o Memoriales de Juan Bautista Valeriano de la Cruz, y pues bueno, considero prudente aclarar que este documento se ha manejado como un códice, pero no es cierto, sino es un proceso de viñetización y que va a hablar de esos méritos, de esa participación en la conquista de las chichimecas y como parte de una nobleza indígena que proviene de Jilotepec. Entonces, es todo este fenómeno que podemos entender como parte de esa relación de mérito y servicios que está generado y que finalmente, pues bueno, da origen a estos documentos, a estos memoriales ilustrados estilo chamacuero. Pues hasta aquí sería esta parte de poder ver estos documentos y pues bueno, sería identificar esos elementos importantes que están relatando a los personajes. Ese sería el caso de los memoriales de Pedro Martín de Toro.
si se nos damos cuenta, ya y observamos nuevamente los memoriales de San Francisco Chamacuero, también estamos encontrando a ese personaje, pero con los atavíos y con el águila, con el nopal o con la serpiente, el águila de serpiente, que dan ese carácter de nobleza tenochca, ¿sí? Entonces, a diferencia de los huachichiles que vienen con el rostro pintado, estamos encontrando ese carácter y este animal parecido al puma, que sería uno de los leones rampantes que tiene la corona española, los escudos de la heráldicos de la corona española. Asimismo, como estaríamos hablando del águila bicéfala de los Habsburgo, que está representando los servicios de Pedro Martín de Toro hacia la corona y dándole esa legitimidad. Y aquí tenemos la imagen que sería propiamente relacionado a la heráldica, a una heráldica que se viene en el documento de Pedro Martín de Toro y donde está montado a caballo. Y es Martín montado a caballo, pero a diferencia de ello, en el documento que tenemos para el caso de Chamacuero, de Pedro Martín de Toro, a diferencia de este documento de Chamacuero, estaríamos hablando que tiene este carácter heráldico. ¿Por qué? Porque nos está hablando más que de una corrida de toros que identifica David Wright, estamos hablando Pedro Martín de Toro. Aquí está la heráldica. Entonces, ese es el contexto de esta documentación. Este documento lo tenemos en el Archivo General de la Nación, lo tenemos en el ramo Tierras, volumen 1783, y que fue identificado como códice de Chapa de Mota. Y pues identificamos que ni es códice y ni es de Chapa de Mota, sino corresponde a San Francisco Chamacuero, en Guanajuato, y realmente son los memoriales ilustrados de Pedro Martín de Toro, como yo lo denominé en mi trabajo de licenciatura. Pues hasta aquí sería básicamente mi participación y bueno, estaríamos sujeto a preguntas, querido doctor. Gracias, maestro Gerardo Sámano. Es interesante lo que nos comenta acerca de este corpus documental, que es de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. En sí identificó a los que tienen pictografías y alfabéticos, y seguramente como detectó algunos que son más alfabéticos, algunos otros documentos. Lo importante es que nos muestra parte de la historia de un personaje que es muy conocido dentro de la historiografía mexicana. Es don Diego García de Mendoza Moctezuma, quien realizó una serie de documentos en el centro de México, en lo que hoy son varios estados de la República, como es Hidalgo, es Puebla, la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero. Y lo que yo detecté es que él realizó más de 144 documentos. En sí, Diego García sabía otomí, porque él fue un auxiliar de un intérprete de la Real Audiencia. Es ahí donde él aprendió el otomí, y como su familia era de Hidalgo, pues realmente fue esas habilidades que tenía él, el otomí, el náhuatl, el castellano y el latín, que fueron 4 lenguas que él dominó. Aquí nos lleva a algo muy importante, porque él ayudó a su papá a reconstruir una relación de méritos y servicios para que él pudiera gobernar, y se apoyó de muchos trasuntos que él encontró en la Real Audiencia de la familia Mendoza Moctezuma. Por eso retoma las pinturas. Son pinturas que originalmente eran de Texcoco, después llegaron a la Real Audiencia, y él fue como sustrajo esas pinturas que actualmente se encuentran en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y de ahí se realizan unas copias, que es donde se encuentra ahorita el Archivo General de la Nación, pero también otras se encuentran en Estados Unidos.
que son 4 copias, las que observamos ahí, y de hecho hay otras copias que son como digamos, como dibujos que realizó, no recuerdo ahorita el pintor, a ver si ahorita se me viene a la mente. Lo importante aquí es que Diego García ayudó a su padre Roque García a realizar una relación de méritos y servicios. Lo importante que cuando realicé la paleografía de estos documentos, hay demasiados extractos, tanto de escudo de armas, como de juicios jurídicos, como de genealogía, de este personaje de Hernando de Tapia, que posiblemente el origen de ello viene desde la segunda mitad del siglo XVI, para ver la cuestión de la nobleza. En sí, Roque García presenta estos memoriales a la Real Audiencia en 1667, 68, porque sí, él llega a ser gobernador de Azcapotzalco, y quería también ser gobernador tanto de Tlatelolco y de Tacuba, pero no se pudo porque lo descubrieron, y también quería que su familia ocupara cargos de república. Entonces, lo importante que él presenta estos documentos de relación de méritos y servicios es porque el cacicazgo en el centro de México estaba ya en decadencia, yo me imagino que seguramente en el Bajío, si hubo ese cacicazgo igual, estaba ya en decadencia. Por eso muchos de los sobrevivientes de cacicazgo comienzan a elaborar o reelaborar este tipo de documentos que son la relación de méritos y servicios, y se apoyan tanto de documentos pictográficos como de alfabéticos, y también reciben la ayuda, la asesoría. Me podría yo imaginar que es Diego García, que pudiera decir, porque se parecen, de hecho el estilo y todos es igual, es idéntico. Lo que habría que analizar ahora es el tipo de papel, para que nos ayude a identificar que entonces probablemente Diego García también realizó este tipo de documentos de relación y méritos de servicio, influenciado o con una persona que supiera dibujar en esa parte, como se menciona así como pinturas medio rupestres, o algo así como identificar de los chichimecas, algo así, es lo que podríamos relacionarlo. A mí se me ocurre en este momento, es una nueva versión, pero entonces nosotros como historiadores no podemos utilizar el término, como nos lo menciona usted, maestro, en relación que no es un códice, sino son relaciones de méritos y servicios que tienen, que contiene, es una alfabéticos y pictográficos, así se menciona, y tampoco los códices techaloyas. Los códices techaloyas, sino si Diego García le dice que son documentos o mapas de papel maguey, que son mapas de papel maguey, una memoria de papel maguey de los pueblos. Entonces habría que nuevamente reelaborar unos estudios más, a que las denominaciones no han sido las mejores alternativas con esto, que nos lleva al más escudrimiento de este tipo de documentos. A mí me da mucho gusto, maestro Gerardo Sámano, que nos haya ilustrado con un nuevo corpus documental en el Bajío, y que seguramente esto influyó mucho para que en otro siglo posterior fue alias Chiquisnaquis, Nicolás Villegas, alias Chiquisnaquis, que elaboró una serie también de un corpus documental en el Bajío, que hay demasiados documentos, muchos de ellos como Querétaro, se menciona, Irapuato, no recuerdo si Salamanca también, y aparte de los que ya están publicados de esta parte del Bajío, que fue un siglo después, si retoma parte de este corpus documental de lo que nos menciona.
es seguramente, habría que investigar ahora qué estaba en relación al cacicazgo en el Bajío, porque seguramente es algo similar lo que estaba en el decaimiento, y lo que ellos quieren es la nobleza, lo que quieren es el reconocimiento de nobleza para poder participar dentro de la política, tanto de alcaldes, gobernadores, no sé, todos los cargos menores que pudieran existir todavía en ese momento. Pues bien, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales le otorga el presente reconocimiento al maestro Gerardo Sámano Hernández por su participación, los memoriales de Pedro Martín del Toro, un estilo documental del Bajío, en el conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses, México, Almoloya de Juárez, a 25 de enero de 2021. En un momento se lo hacemos llegar el reconocimiento por vía virtual, maestro Gerardo Sámano. Gracias. Algo que pudiera agregar en relación a una conclusión o a una hipótesis en relación a este tema. Pues bueno, hay varias cosas y todavía hay un proceso de aprendizaje y de estudio muy interesante, porque finalmente, pues como tú decías, ¿no? Don Diego no solamente va a tomar este concepto de manejarse con la documentación, él se argumenta y incluso a él lo consideran como un procurador de documentos dentro de la Real Audiencia, precisamente por ser auxiliar de este personaje, de este traductor. Entonces, él se considera procurador porque está consiguiendo los documentos. Y decir que tenía documentos viejos en su casa, eso asegura una parte de nobleza. Ahora, no solamente ese memorial va a servir para, de don Roque García de Mendoza Moctezuma, va a servir para ocupar cargos dentro de los gobiernos indígenas, sino está buscando la sucesión del cacicazgo de Tezontepec, que pertenecía a Juana Bravo, descendiente de don Diego de Mendoza, Austria Moctezuma, entonces que fue gobernador de Tlatelolco. Entonces se dicen ellos descendientes de Cuauhtémoc. Ahora hay que ver toda esta cuestión que es muy interesante, que va ligado con todos los Techaloyan, que va con todo ese sentido de la historia tlatelolca y que tiene que ver con la sucesión precisamente de ese linaje aparentemente de Cuauhtémoc. Se supone que no dejó descendientes, pero estamos encontrando que aquí hay una serie de documentos y una serie de personajes de don Diego don Diego de Mendoza, Austria Moctezuma, que se dice descendiente, hijo de Cuauhtémoc y sucesor al gobierno de Tlatelolco como gobernador, como noble, como participación en la guerra de las chichimecas. Y viene todo este contexto de cómo estamos hablando de esa realidad, cómo está fundamentando ahí toda esa parte de la historia que es desconocida y que tendríamos que ver esa conexión del mundo tlatelolca, tepaneca, con el Valle de Toluca y con estos asentamientos. Curiosamente, tiene que ver con esas fronteras, con esos conceptos que tienen que ver con la parte tepaneca que dominaba el Valle de Toluca, que dominaba la zona otomiana y que posiblemente estaba en contacto con los chichimecas. Hay que recordar que los tepanecas posiblemente su lengua debió haber sido el otomí o matlatzinca. Entonces, son esas características que van a definir y que ese corpus documental precisamente está dando al occidente de la Ciudad de México y que finalmente pues tiene todo ese bagaje cultural. Y pues bueno, el papel de don Diego, que es muy interesante, como lo maneja Stephanie Good, como lo manejan otros personajes, ¿no? Como generador de documentos, como procurador, esa cercanía en la audiencia que tiene, en la Audiencia de México, y ese conocimiento del teje y maneje de la administración novohispana va a permitir que él pueda jugar, pueda generar y pueda procurar documentos a distintas comunidades, que no solamente se puede ver como parte de una legitimización de su nobleza, sino como un modo de vida a partir de la venta, de la creación de documentos que pensaríamos son inventados. No son inventados, son elaborados a partir de una tradición histórica que está conociendo por la diversidad de información que contiene y que tiene en tanto en la audiencia como está recopilando
en su propiedad. Creo que va por ahí el asunto. Y los memoriales del Bajío son legitimizados en Zacatecas también. Entonces encontramos que estos documentos son plurifuncionales, porque no solamente van a ser para un caso, sino son presentados para varias cuestiones y para distintos personajes que buscan esa legitimización de la nobleza. Como diría mi maestro Javier Nogués, es el último baile de la Tlacuiloli para rescatar ese modo tradicional de pintura que son los códices coloniales. Bien. Agradecemos al maestro Gerardo Sámano Hernández por su apoyo en esta segunda conferencia. Y para quienes gusten observar el video, estamos en Facebook y YouTube, Amecron Cronistas Mexiquenses y Claudio Cronistas Mexiquenses respectivamente. Un abrazo fraterno a mis compañeros cronistas, cuídense mucho, saludos afectuosos. A la población los invito a actuar con responsabilidad y respeto ante los demás, utilizando cubrebocas y, si es posible, careta. Cuídense mucho y sean felices y bendiciones. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.